Good morning, buenos días a todos, bom dia a todos. I am Vicente Nguyen, Vinny, to you all. I'd like to welcome Adesi Bustos to the table for our final session for our 2-day workshop. The first day was theory and plenary session where we talked about Global Fishing Watch. We had a wonderful panel. Today is the training day, the workshop. We started the day with Tyler and Gunther. We talked about big data. We talked about how we apply the big data to support maritime security agencies around the world. We dug into the map in both Spanish and English with Anna and Gisela. And now we're going to talk a bit about the research. How can this research be applied to institutions and governments around the world to enforce counter IUUF? That is why we have this brand new report that has just came out, the High Seas Squid Fleet. And we have here Adesi, who is going to be presenting on this. Hello, Adesi. Adesi is going to be presenting in Spanish today. And just to give you a little bit of background about Adesi, she's our fisheries analysis coordinator in Latin America. She leads technical engagement with governments, nonprofit organizations, and regional fisheries organizations to provide data and analytical support in order to strengthen fisheries governance and address IUU fishing. She has fisheries management experience, fisheries policy experience, and data analysis. And it's hard to get that all in one package. We're glad to have her with Global Fishing Watch. But before she came to Global Fishing Watch, she worked for the National Commission for Fisheries and Aquaculture in Mexico, where she carried out fisheries analysis and established fisheries regulations for industrial and artisanal fisheries. And she's an academic as well. She went to the same school as Tyler. I don't know, Adesi, if you went to school at the same time as Tyler, if you guys got café con leche together, but she has a Bachelor's of Science in Fisheries Engineering at Bren's Master, as well as a Master of Environmental Science Management at UC Santa Barbara. So that's why I asked, with a focus on coastal marine resources management. So Adesi, welcome to the stage. You are welcome to present to this wonderful audience. Gracias, Vinny. Voy a compartir mi pantalla. Sí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, hola a todos. Nuevamente me presento. Soy Adesi Bustos. Trabajo como coordinadora de análisis pesqueros para la región de Latinoamérica en Global Fishing Watch. Y de verdad que es un gusto poder presentar los resultados del análisis de la flota de calamar en el Pacífico Sureste del año pasado, del 2020. En esta presentación voy a hablar sobre 5 puntos principales. El primero es la introducción o el antecedente de qué motivó a llevar a cabo este estudio. En el segundo punto voy a hablar sobre los resultados de los datos de seguimiento AIS, particularmente sobre las embarcaciones pesqueras. En un tercer punto hablaré sobre las irregularidades en el uso del dispositivo AIS, algunos casos principales que vimos. También los resultados sobre los hallazgos con base en el análisis de datos provenientes del conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles, o conocido como VIRS, y también del radar de apertura sintética, conocido como SAR, por sus siglas en inglés. Finalmente, hablaré sobre los resultados del análisis de los buques de apoyo a la pesca, particularmente sobre los eventos de encuentro, a la deriva y visitas a puerto.
Bueno, en esta primera parte hablaré sobre la introducción. Como es bien sabido, la pesca de calamar en Latinoamérica ha generado bastante interés en los medios de comunicación, en los estados costeros, en organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores. Es por ello que Global Fishing Watch se dio a la tarea de investigar más a fondo qué es lo que sucede con la actividad de esta flota, tal como la distribución espacial y temporal, datos de esfuerzo pesquero, también conocer un poco sobre algunas irregularidades asociadas a la flota y también conocer la dinámica de los buques de apoyo a la pesca en temas de encuentros, visitas a puertos y eventos a la deriva. Am, Nuestro análisis incorpora datos de varias fuentes. La primera es, como comentaba, el sistema de identificación automática, que son los datos provenientes del AIS para analizar la actividad de buques pesqueros y también los de buques de apoyo a la pesca. También analizamos datos provenientes del radar de apertura sintética, SAR, y los datos de BIRS. Adicionalmente a estas fuentes de datos, analizamos los registros de la Europa del Pacífico Sur o SPRSMO, sus informes de cumplimiento, y esto fue para detectar si hubo actividad de embarcaciones no autorizadas en el área de la convención. Para este estudio definimos un área de interés, la cual la pueden ubicar en la figura que está por aquí. Esta área de interés fue seleccionada en base a la actividad histórica de la flota de calamar en la región. Podemos ver en esta figura la actividad en el 2016 que se concentra a lo largo de las aguas internacionales adyacentes a la zona económica exclusiva de Perú. Y para el caso del 2019, más o menos se observa la misma distribución, más un poco de actividad al oeste de Galápagos. Entonces, esta es la razón por la que decidimos generar esta área de interés que le llamamos y todos los datos de AIS, de SARS y de BIRS se encuentran delimitados en esta área. Esta área tiene una dimensión total de 10.8 millones de kilómetros cuadrados y vale la pena mencionar que para el caso de Chile abarcamos la zona económica exclusiva porque, como es bien conocido, existe un momento en el año en el que la flota transita por la zona económica exclusiva de Chile, pasa por el Estrecho de Magallanes y opera en el Atlántico. Bueno, a continuación hablaré sobre los datos del seguimiento AIS. Analizamos los datos, como comentaba, AIS y encontramos un total de 634 números de MMSI asociados con 615 buques. Estos buques registraron un total de 876.366 horas de pesca, o su equivalente 94.559 días de pesca durante el 2020. El 95% de las embarcaciones o los buques estuvieron abanderados al pabellón de China. En la gráfica de la izquierda podemos ver estas barras azules que ilustran que efectivamente las embarcaciones abanderadas a China tuvieron una mayor participación en términos del esfuerzo pesquero. En la gráfica de la derecha sacamos a China para poder visualizar el comportamiento que tienen o la participación que tienen los diferentes países en la captura de calamar gigante. Entonces podemos ver que el segundo país con mayor participación fue China Taipei. De ahí la República de Corea también tuvo una buena participación, hablando de horas de pesca en el área. Y finalmente, las barras verdes son embarcaciones desconocidas porque la información transmitida a través de AIS no permitió generar una identificación sobre la bandera a la que pertenecía la embarcación. Sin embargo, fueron como 3 o 4 embarcaciones con este tipo de casos.
Bueno, asimismo analizamos la actividad trimestral de la flota de calamar e identificamos de manera trimestral que, por ejemplo, de enero a marzo, las embarcaciones estuvieron concentradas mayormente al oeste de Galápagos. En este trimestre se tuvo un promedio de participación de 427 embarcaciones, siendo que en el mes de enero se registró un máximo de 467 embarcaciones operando en el área. Posteriormente, en el segundo trimestre, que abarca de abril a junio, se detectó que las embarcaciones se trasladan del oeste de Galápagos hacia la parte de alta mar adyacente a la zona económica exclusiva de Perú. Y durante este trimestre hubo un promedio de 302 embarcaciones, siendo que en el mes de abril se registró un máximo de 338 embarcaciones. Enseguida, en el tercer trimestre, el cual abarca de julio a septiembre, tuvimos un promedio de 335 embarcaciones con un máximo de 332 en el mes de septiembre. Y en este mes se alcanza a ver menos puntos, y esto es porque algunas de las embarcaciones, aproximadamente el 21% de toda la flota que se encontró en este trimestre, se desplaza hacia el Atlántico. Entonces es por ello que se empieza a ver como una disminución por ahí de puntos. Finalmente, de octubre a diciembre, la flota de calamar operó a lo largo de los límites de la zona económica exclusiva de Perú y al oeste de Galápagos. En total, encontramos un promedio de 436 embarcaciones operando en esta región, siendo que en noviembre se detectó 456 embarcaciones. Vale la pena mencionar que para el segundo trimestre, particularmente en el mes de mayo, muchas embarcaciones inician operando fuera de la zona económica exclusiva de Argentina, y aproximadamente un 12% ingresa al área de interés de este estudio. Adicionalmente, como comentaba en un principio, contrastamos la lista de embarcaciones detectadas con AIS operando en el área de interés y lo contrastamos con los registros oficiales y la lista de embarcaciones activas de la Europa del Pacífico Sur. Entonces, como resultado, encontramos que 82 embarcaciones detectadas con el AIS estuvieron operando dentro del área de la Convención de la Europa del Pacífico Sur, pero estas no estuvieron enlistadas como activas durante el 2020. ¿Qué sucede? Que los estados del pabellón notifican que embarcaciones estuvieron activas en el área de la convención, y pues hubo esta discrepancia entre las realmente que sí operaron, que son 82, pero que no fueron notificadas como operando en el área. Adicionalmente, encontramos 14 embarcaciones sin identificación, y esto sucedió porque los datos que transmite el dispositivo de AIS no fueron consistentes ni ayudaron a hacer la identificación del MMSI o de la bandera de la embarcación o del nombre de la embarcación. En algunos casos tuvimos nombres como 9999, un ejemplo, y de esta manera no se puede identificar ni la bandera ni otros datos que permiten saber qué embarcación es. En esta tercera sección hablaré sobre algunas irregularidades que encontramos con el uso del AIS. Encontramos que 13% de las embarcaciones pesqueras de calamar presentaron irregularidades. Recordemos que del 100%, bueno, pues estas son las que presentaron este tipo de casos. Y tres principales categorías se identificaron. La primera fue que hubieron barcos o buques usando números diferentes de MMSI, es decir, que una embarcación pudo haber tenido hasta 3 números de MMSI y transmitido eso durante su actividad.
En este tipo de categoría encontramos que el 3% o 19 embarcaciones presentaron estos casos. En la segunda categoría encontramos que un MMSI puede ser utilizado por múltiples embarcaciones. Dentro de esta categoría encontramos 47 embarcaciones correspondientes al 7% del total. Finalmente, en la tercera categoría encontramos casos de ubicaciones falsas, donde barcos parecen transmitir en cierta área geográfica, pero en realidad están operando en otra área. Y voy a ahondar más a fondo sobre este tipo de casos. Pero para esta última categoría, 16 embarcaciones presentaron esta irregularidad, equivalente al 2%. En la primera categoría, sobre embarcaciones usando múltiples números de MMSI, 19 embarcaciones de calamar usaron estos múltiples números. Y en la figura de la izquierda se puede identificar, por ejemplo, cómo el Yongxing 1 está haciendo su actividad, tiene aparente actividad de pesca alrededor, o bueno, a los límites de la zona económica exclusiva de Perú, Ecuador, Galápagos en esta parte, y se ve cómo transmite un segmento de su actividad con un número de MMSI, por ejemplo, los puntos amarillos. Este MMSI, como es bien sabido, por sus primeros dígitos, parece abanderado a Argentina. Luego transmite con otro número de MMSI, donde se pueden ver los puntos azules, y igual por los primeros dígitos de su número se detecta en nuestro algoritmo que está abanderado a China. Finalmente hay un pequeño trayecto donde también se transmite con otro número de MMSI, donde la embarcación aparece abanderada a Corea. Estas banderas son seleccionadas con base en los primeros dígitos de los números MMSI. Por otra parte, existen otros casos en donde la embarcación parece transmitir con dos dispositivos, en donde, por ejemplo, los puntos azules se ve frecuentemente la transmisión. Sin embargo, el ping rate o la tasa de transmisión del segundo MMSI es un poco diferente y se alcanza a ver el traslape. Entonces, en esta parte, pues es recomendado mayor investigación sobre si la embarcación tenía dos dispositivos a bordo, uno como backup o como para guardar los datos en caso de que la AIS no esté funcionando o tenga alguna avería. Entonces desconocemos un poco el motivo detrás del uso de múltiples números, pero hacemos la recomendación desde Global Fishing Watch de que las autoridades competentes hagan mayor investigación en conocer los motivos de este uso. En la segunda categoría, sobre un MMSI usado por múltiples embarcaciones, detectamos que 47 buques estuvieron en esta categoría. En este tipo de irregularidad vimos, por ejemplo, que una embarcación operando en aguas de China estuvo transmitiendo con el mismo MMSI que otra embarcación que se encontraba en el área de interés, es decir, por ejemplo, en el primer caso, justo enfrente de la zona económica exclusiva de Perú. Entonces se trata del mismo MMSI, pero diferentes ubicaciones geográficas. Finalmente, para el caso de las ubicaciones falsas, en la categoría se identificaron 16 embarcaciones de calamar con posiciones AIS fuera de la huella de los satélites receptores. Y en este caso, las posiciones AIS, que son falsas, hicieron que las embarcaciones parecieran estar operando en el Pacífico suroeste. Y bueno, estos barcos, por ejemplo, tienen un desplazamiento constante de menos 41 grados de latitud y menos 85 grados de longitud. De esta manera, nuestros analistas pueden ir detectando qué tipo de embarcaciones están presentando este offsetting en su AIS, que es constante,
y de esta manera se puede corregir las posiciones para revelar la ubicación exacta de la embarcación. Em, por ejemplo, algunas embarcaciones estuvieron transmitiendo aparentemente cerca de Nueva Zelanda, cuando en realidad estuvieron operando en el área de interés que comenté. Bueno, finalmente se desconoce si esta irregularidad se trata de un fallo de las unidades AIS o de una forma deliberada de ocultar la ubicación. Y bueno, como comentaba una vez, que nuestros analistas han aplicado esta corrección de latitud y longitud, la trayectoria real de los barcos es revelada. En esta sección hablaré sobre los datos de BIRS y SAR. El análisis que utiliza datos AIS, que fue lo que acabo de presentar, es muy eficaz para proporcionar una amplia gama de nuevos conocimientos y también transparencia sobre las actividades de las flotas, como en este caso la flota de calamar de alta mar. Sin embargo, el desafío sigue siendo que los barcos pueden apagar las transmisiones AIS, haciendo que el barco sea considerado como una flota oscura, es decir, no es visible con el AIS. Algunas razones para que los barcos hagan esto está relacionado con el riesgo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la pesca IUU, también conocida en inglés. Asimismo, también se ha demostrado que los casos de pesca ilegal no declarada y no reglamentada a menudo incluyen el apagado de AIS. Sin embargo, las imágenes de teledetección basadas en satélites pueden proporcionar una fuente adicional de información sobre la actividad de los barcos pesqueros y que no depende meramente de la activación o no de los dispositivos de seguimiento satelital. A lo mejor están familiarizados con esta imagen que la presentaron mis compañeros anteriormente, pero bueno, la distribución de las detecciones diarias de BIR sobre el Océano Pacífico Sudeste mostró un patrón estacional de los puntos de pesca de la flota de calamar que justamente responde o tiene una correlación con el análisis de AIS. Si recuerdan, cuando presenté el análisis trimestral durante el 2020 con datos AIS, tenemos la misma patrón y distribución espacial y temporal con los datos BIRS. Por ejemplo, durante el primer trimestre del 2020, la flota se ubicó a lo largo del Pacífico Ecuatorial, donde se ven estos puntos amarillos por aquí. Posteriormente, la flota durante el trimestre de abril a junio se empieza a mover más a lo largo de la zona económica exclusiva de Perú, que es al frente, en la zona adyacente. Y para el tercer trimestre, la flota de calamar se extiende principalmente a lo largo del límite sur de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, lo cual se puede apreciar en los puntos rojos de la imagen. Y bueno, en el último trimestre del 2020, la flota se concentró entre los grados 13 y 19 de latitud, junto a la zona económica exclusiva de Perú, y se puede ver esto en los puntos de color azul. Finalmente, como comentaba en un inicio, la flota regresa al alta mar adyacente a Argentina, que es aproximadamente un 21%, y el resto, el 79%, regresan a la zona de pesca del Pacífico Ecuatorial, en la parte oriental del área de estudio. Cuando este análisis de los datos BIRS, de la detección nocturna de buques, se aplica a la flota de calamar, partimos en 3 regiones, dado la gran cantidad de datos. Entonces vimos en lo que es el alta mar de la zona ecuatorial, el alta mar adyacente a Galápagos y el alta mar adyacente a la zona económica exclusiva de Perú.
Y bueno, en general encontramos que una alta proporción de embarcaciones de calamar operan con el AIS encendido. Esta figura, la que estoy mostrando aquí, indica el número de detecciones BIRS con un gráfico de barras. Entonces, esta línea que está por aquí es el número de detecciones en total. Las barras en color morado son aquellas detecciones que pudimos equipararlas con datos AIS y las que están en color rosa son aquellos que no pudimos hacer un match o una comparación con datos AIS. Entonces, el gráfico de línea superpuesto, como comentaba, representa el conteo diario de barcos de calamar que transmiten en AIS y si las barras fueran mayores que la línea, indicaría la existencia de una flota oscura. Sin embargo, para estas tres regiones, las barras son menores que el conteo diario de datos AIS, lo que sugiere que una alta proporción de la flota está utilizando el dispositivo AIS y está encendido. En el caso del área de alta mar, de alrededor unas 1000 millas náuticas al oeste de la zona económica exclusiva de Ecuador, en Galápagos, y el alta mar adyacente a la zona económica exclusiva de Perú, el conteo diario de datos AIS es en realidad un poco más alto que las detecciones de bits. Y es probable que esto se deba a que las nubes oscurecen las imágenes o también se tiene una flota muy compacta, es decir, tienen actividad una muy cercana a otra y el conteo de bits se hace como una sola embarcación en vez de capturar realmente todas las embarcaciones que hay, pero esto es más de falla pues de los dispositivos. Y también las imágenes que analizamos tienen una resolución de 0.74 kilómetros cuadrados y es de esta manera como nuestros analistas verifican este contraste de bits con datos AIS. En este segundo caso, digamos que para verificar todavía más a fondo la posible incursión de embarcaciones en zonas económicas exclusivas, analizamos más a detalle las imágenes BIRS con los datos de AIS y sumamos el tema de apagados de AIS. Entonces, pues el análisis de estos datos muestra que no hay embarcaciones de la flota de calamar de aguas distantes en ninguna de las aguas de los estados costeros dentro del área de interés. Sin embargo, utilizamos estas imágenes para identificar las posibles incursiones de pesca nocturna en las zonas económicas exclusivas, como comentaba, e identificamos dos detecciones de embarcaciones el 20 de junio en aguas peruanas, como se muestra en la figura, y para confirmar estas detecciones analizamos la imagen en crudo de BIRS directamente del repositorio de la NOAA y las detecciones de los barcos parecen coincidir con la intensidad de la luz de la flota de calamar que opera en el alta mar. Para este caso, las detecciones de BIRS dentro de la zona económica exclusiva peruana coincidieron con la trayectoria de un barco en AIS. Y adicionalmente, mediante la revisión manual de las trayectorias de AIS, se identificaron 3 barcos de bandera china, el Hanjin 3, Hengxin 15 y el Minxiang 816, que todos tenían vacíos en la transmisión de datos AIS o también conocido como gap events. Y estos vacíos en la transmisión, es decir, este periodo en el que se dejó de transmitir datos AIS, sí generan sospecha sobre posible pesca dentro de la zona económica exclusiva de Perú. Sin embargo, como comentaba, siempre es recomendable que haya mayor cooperación entre los estados, particularmente sobre las embarcaciones abanderadas a este pabellón, con la finalidad de hacer transparente los datos de BMS, las embarcaciones, y confirmar si efectivamente hubo incursión o no a la zona económica exclusiva. Finalmente, en los datos de BIRS y SAR, para este caso sobre las imágenes de radar, de apertura de radar,
La compañía canadiense de satélites, MDA, nos proporcionó detecciones de embarcaciones a partir de imágenes radar SAT-2 para las áreas de pesca de calamar en este área del estudio. Analizamos un total de 133 imágenes, las cuales proporcionaron 616 detecciones de embarcaciones en el área. Las detecciones coincidieron con la flota de calamar, pero al igual que VIRS, no indicaron actividad dentro de la zona económica exclusiva de los estados costeros. Las detecciones dentro de las zonas económicas exclusivas también coincidieron solamente con un barco que es no pesquero, que estaba operando un poco lejos de la flota de calamar y sin embargo no detectamos la embarcación. Creemos que se puede tratar de un buque de la Armada Ecuatoriana, una detección que está por acá. Y algunas otras embarcaciones como estos puntos que se ven por aquí no correspondieron con embarcaciones de calamar, sino que también las imágenes de SAR pueden identificar embarcaciones que estén haciendo pesca, embarcaciones de la flota doméstica de los países. Y bueno, finalmente en esta sección, como un hallazgo clave, la identificación potencial de los buques de calamar que operan dentro de zonas económicas exclusivas, pueden ser identificadas con este tipo de imágenes, pero en general vimos un gran cumplimiento de la flota, es decir, sí se ubican mayormente o se acumulan fuera de las zonas económicas exclusivas, pero se ve que hay un gran respeto y cumplimiento al no haber incursión en zonas económicas exclusivas. Finalmente, para el tema de los buques de apoyo a la pesca, y como comentaba al inicio, verificamos lo que fueron eventos de encuentros, visitas a puertos y eventos a la deriva. Para el caso de los encuentros, Global Fishing Watch tiene un algoritmo en el que puede detectar cuando una embarcación de carga refrigerada o una embarcación de apoyo a la pesca como un tanquero tiene un acercamiento o un encuentro con un buque de pesca. Entonces, nuestro algoritmo detecta estos eventos y bueno, para el caso de este estudio corrimos el algoritmo y encontramos que hubieron eventos de encuentros distribuidos también con los datos que revelaron el AIS. Entonces, en general, los buques de apoyo a la pesca abanderados a Panamá fueron los que tuvieron mayor actividad. Un total de 1,035 buques estuvieron participando en eventos de encuentro. China tuvo un total de 261 eventos. Perdón, para Panamá son eventos de encuentros, no buques. Para el caso de China encontramos un total de 261 eventos de encuentros. Liberia también tuvo embarcaciones involucradas en 220 encuentros y finalmente China Taipei. Entonces estos son eventos que están asociados a la actividad de pesca de calamar gigante. Respecto a los eventos a la deriva, hay ocasiones en que los buques pesqueros apagan su dispositivo AIS y tienen encuentro con la embarcación de apoyo a la pesca. En ese sentido, nuestro algoritmo, que es el de encuentros, no detecta algún encuentro al ser que la segunda embarcación apagó su AIS. Es por ello que los eventos a la deriva tenemos otro algoritmo en el que detectamos este tipo de eventos en el que se encuentra el carrier posicionado y nuestro algoritmo puede detectar si hubieron buques alrededor y lo llamamos como eventos a la deriva. Entonces, para el caso de Panamá, registramos un total con este algoritmo de 2,833 eventos a la deriva. Para buques abanderados a China hubieron un total de 1,109 eventos. Para los buques abanderados a Liberia encontramos un total de 621 eventos a la deriva. Y finalmente China Taipei tuvo un total de 70 eventos a la deriva. Finalmente, una pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo podemos contribuir a una mayor revisión de
de los buques que tienen encuentros, que tienen eventos a la deriva. Y dijimos, bueno, una puede ser las visitas a puerto. Es decir, en este análisis verificamos cuáles fueron los puertos que las embarcaciones visitaron justo después del encuentro. Perdón. Entonces encontramos que los puertos de Panamá, específicamente el de Balboa, es muy visitado por la flota. También en China hubieron 46 visitas a puerto, la República de Corea también hubieron, en Chile solamente hubieron 2 visitas a puerto. Para el caso de China Taipei, en este país hubieron 2 visitas a puerto y en Perú también, particularmente el puerto de Callao. Entonces, de esta manera también nuestro reporte ayuda a alertar a las autoridades portuarias durante la temporada de calamar cuáles son estos puertos que merecen más atención para verificar que las capturas o las actividades, las embarcaciones sean apegadas a las regulaciones. Y bueno, finalmente, como parte de nuestras conclusiones, este análisis identificó los siguientes riesgos asociados con la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y los partimos en cada uno de los significados. Dentro del componente de la ilegalidad, Global Fishing Watch identificó posible pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva de Perú, pero en general el cumplimiento de los límites de la zona económica exclusiva fue bueno. Entonces, como comentaba, es necesario, cuando digo posible me refiero a los eventos estos de GAP que hubieron, entonces es importante fomentar la cooperación internacional para verificar que efectivamente estas embarcaciones con datos BMS hubo o no hubo incursión en la zona económica exclusiva. En el componente de la pesca no declarada, encontramos que 82 buques pesqueros y 29 buques de apoyo a la pesca operaron dentro del área de la Europa del Pacífico Sur, pero estas embarcaciones no fueron enlistadas como buques activos en el área de la convención. Para el caso de la pesca no reglamentada, identificamos que 14 embarcaciones no pudieron ser contrastadas con la lista de autorizaciones de la Europa del Pacífico Sur. Entonces, realmente se desconoce sobre la captura, sobre qué esfuerzo pesquero hicieron, sobre a qué pabellón pertenecen, y es necesario conocer esto para asegurar que la pesca sea transparente y esté reglamentada. Y bueno, finalmente, todavía existen dudas sobre el riesgo de que se capturen especies que no son manejadas por la Europa del Pacífico Sur o que se utilizan artes de pesca no autorizadas o ilegales que este análisis no aborda, porque solo se enfoca en calamar gigante. Para las segundas conclusiones, para terminar, bueno, este análisis destaca cómo la transparencia puede ser utilizada como una herramienta rentable para apoyar el monitoreo, control y vigilancia de la pesquería de calamar en la región. Y eso es también una manera de reflexionar sobre el impacto y los beneficios que puede tener el acceso a la información y la apertura de datos. Como segunda conclusión, los Estados miembros de la Europa del Pacífico Sur deben garantizar un seguimiento, control y vigilancia efectivos de su flota, investigar la aparente manipulación de la información de la IS, porque como veíamos existen muchas irregularidades asociadas a la IS y adicionalmente mucha de la información transmitida no es correcta. Finalmente, la transparencia y acceso a la información de las actividades pesqueras contribuirá justamente a diseñar medidas de ordenación pesquera, generar esta línea de base con datos para tomar en cuenta la seguridad económica y contribuir a la seguridad alimentaria de la industria pesquera y del sector pesquero artesanal. Adicionalmente al análisis del 2020, en Global Fishing Watch planeamos estar generando
actualizaciones periódicas sobre la actividad de la flota en este año. Y la idea en la organización es a partir de la primera semana de julio estar generando estos reportes automáticos o estas actualizaciones periódicas sobre la ubicación de la flota, análisis de irregularidades en el uso de la IS, este contraste con el registro de autorizaciones de la Europa del Pacífico Sur y también analizar la actividad de los buques de apoyo a la pesca. Entonces, por ahí estaremos proveyendo con mucho gusto estos datos actualizados. Y bueno, nada más que agradecerle su tiempo, el haberme escuchado y cualquier pregunta, con mucho gusto estoy aquí. Gracias. Daisy, thank you so much for providing that enlightening sneak preview of the high seas squid fleet. So I want to let the audience know that Daisy had just presented this in English to the Global Fishing Watch staff just recently. And we said, you've got to present this to the audience in Latin America and the US government, everyone who's attending the Florida International University Jack Gordon Institute for Public Policy workshop. She's like, I don't know. And we're like, no, it's great. It's ready to rock. And the folks at FIU were like, yes, you got to present it. And the folks at US Southern Command were like, yes, you got to do it. And so Daisy's like, all right, I'm going to do it. I'm going to do it in Spanish for them. And so we decided to do it. But remember, it's a sneak preview. So what I'd like to ask folks to do, I'm going to go ahead and grab our Global Fishing Watch website and go back in the Zoom chat here. And I'm going to put it here for everyone. If you go to the website, at the bottom of the page, you can sign up for updates. So every sort of update that's happening with Global Fishing Watch, including Daisy's report, which he just said is going to be released here very, very soon, probably first week of July, which we're already July 1st, you'll get an update. And you'll get updates about the map. You'll get all sorts of updates. So go ahead and go to that link at the bottom there. Sign up at the bottom of the page. Put in your email address, your information, and you'll get all sorts of updates. And yeah, if you're feeling brave, someone was saying earlier that they needed some training with regards to the map. The map is a little complicated. There's all sorts of workshops that we're going to be providing alongside maritime security partners, map demos, and so we'll put that out there as well. But if you don't make it to the website, don't despair. We will also be emailing all the attendees when that report is going to be available. So then you can go to the website and get Daisy's report. And it's not just Daisy. Obviously, there's a whole team at Global Fishing Watch that's doing work with Daisy, that's supporting her. And so I want to point that out as well. All right. So we've got a few minutes left for some Q&A. We want to come back to the last Q&A during Anna's and Gisela's session, and that was from Alex Arroyo. And I don't know if you spoke a little bit about this during your presentation. Tony and I had talked with Alex in the Q&A chat box, and he wanted to know if you could talk about the agreements in force with the Galapagos authorities that that is helping to compel or support a mutual aid between each other. Can you speak to that? And I was going to say, Daisy, if what Tony said in the question box. Is that me or Monica? Oh, no, it's for you. Well, you're welcome to answer it too, but we've got Monica as well on the team, and Monica presented yesterday. And for folks on the call who weren't there yesterday, Monica Espinosa runs our Latin America Transparency and Government Affairs program, and she can definitely talk to you, Alex, about this, and I can connect you, Alex, with Monica. But Daisy, any other further thoughts that you have for Alex? And if not, I can connect Alex with Monica. Sí, perdón, pero no recuerdo la pregunta. ¿Pudieran repetir la pregunta de Alex?
Oh, Monica, you're here. Oh my goodness, I didn't realize this. Monica, come on stage with Edesi. Let's come on. There, is she here? Turn on your video. Hola, hola Vini. Sí, Hola. estoy acá. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Gracias. So there was a question, Monica, about agreements enforced with the Galapagos authorities in order to compel mutual support. If you pull up the question and answer box, if you go to the tab that says answered, Alex Arroyo has a question at the bottom of all the questions. We've got about 60 plus questions in there, but at the bottom you'll see Alex's question, and it was really it was spurred during Anna's and Gisela's talk about the map, and Gisela was talking in Spanish about the different tools and the different problem sets and how you could use the map. And so Alex was inspired to ask the question about, are there any agreements, international agreements that Global Fishing Watch knows that are in force, that the Galapagos authorities need, or that Global Fishing Watch is helping to help make happen with mutual support? And please answer that in Spanish or English as you feel comfortable. Ya, yo puedo hablar sobre análisis, y yo creo que Mónica pudiera hablar muy bien sobre el tema de transparencia, pero para el caso de Ecuador, actualmente tenemos un memorándum de entendimiento con la DIRNEA, y bueno, para el caso de análisis lo que queremos es justamente, como presenté ahora, aportar estos datos e insumos de información sobre actividad de la flota de interés de ellos, para que pues ellos tomen las medidas correspondientes en términos de inspección, vigilancia, monitoreo. Entonces, desde el lado de análisis es más el apoyo en cuanto a información y tema de datos. Pero yo sé que Mónica puede complementar mucho mejor desde el lado de transparencia. Muchas gracias, Daisy. Bueno, actualmente Global Fishing Watch firmó desde diciembre del año pasado un convenio con la autoridad encargada de aplicación, que se llama la DIRNEA, que es la Dirección de Recursos Acuáticos. La DIRNEA está encargada de proteger la soberanía de las aguas de Ecuador, lo que compete la zona económica exclusiva, hasta las 200 millas náuticas. Pero Ecuador tiene la particularidad de que tiene el archipiélago de Galápagos. Entonces, esto le da una mayor cantidad de área. En la área de Galápagos, como todos bien saben, hay una reserva marina. Esta reserva se extiende hasta las 40 millas náuticas. Más allá de las 40 millas náuticas, quien está encargado de vigilar es la autoridad, que es la DIRNEA. Como Edaici explicó, nosotros le estamos dando a ellos informes y análisis que les ayuda a ellos a la hora de realizar sus operaciones en el mar. Actualmente existen acuerdos bilaterales que son entre dos países para ayudarse en temas de monitoreo, control y vigilancia. Uno que puedo hablar al respecto es, por ejemplo, entre Costa Rica con Ecuador, Costa Rica con Panamá, Panamá con Chile. Entonces, este tipo de mecanismos van a ayudar a la hora del intercambio de la información para así corroborar qué es lo que está ocurriendo y tener la información a mano para poder tomar estas decisiones que son críticas a la hora de hacer el monitoreo de las aguas en los países. Thank you, Monica. That was an excellent answer. And Alex, I hope that answered your question beyond what Tony Long, CEO of Global Fishing Watch, and myself have said. If you have any more further questions for Monica, please, at the end of this, we'll be providing some emails, and Bruce will mention that as well. Want to mention some comments in the Q&A as well. Ismail Betancourt makes a great comment. He says, Edesi, great presentation. This is the type of analysis that could be passed to the South Pacific Regional Fisheries Management Organization, which is managed out of Wellington, New Zealand, to let them know of the possible unreported, unregulated events that could be an item of discussion with member states. Oh, and then we have a question from Jesus Ponce.
Good morning, Ms. Adesi. In a very general way, what are the main differences between Sea Vision and Global Fishing Watch? I believe that question can be posed for Paul. Paul Woods, are you on the line with us still? Sure. There I am. There you are. So the main difference with Sea Vision is that Sea Vision shows live data, so it's a tool focused on understanding what vessels are doing right now. Our tool is focused on understanding patterns of behavior over time. So we generally do not focus on real-time events. We focus on understanding patterns of behavior that take days or months or have seasonality. So you need to look at this the same time last year. So that's the principal difference. We have similar data in that Sea Vision uses AIS, and it's the same AIS that we use, and it has all the same challenges that our AIS has, and they have their own solutions to those problems that are more oriented toward analysts who are trying to understand what vessels are doing right now, and supporting direct enforcement action. So for those on the line that don't know Sea Vision, and I imagine the question was spurred because Sea Vision is a data analytics MDA platform used by the U.S. Navy and employed by the Department of Transportation in the United States. It's made by the tech team at the Navy Information Warfare Center in San Diego, as well as in the Atlantic as well. And they deploy this tool to a lot of partner nations. And so I just want to let you know, Jesus, that Global Fishing Watch is collaborating with Sea Vision. They work with us consistently with our algorithms and our data feeds to support them. And Paul's going to go ahead and answer that question as well, further answer that question as well. All right. We have a question from Eduardo. It looks like Monica is answering it right now, but we can answer it live as well. It says, do you have an agreement with Peruvian Fishing or the maritime authorities? Hi, Eduardo. Yes, we do have an agreement. We have a memorandum of understanding with the Peruvian Fishing Agency, that is PRODUCE. Actually, it was our second partner to join the transparency program at Global Fishing Watch, and we have seen how excellent work they're doing. They have put in place different decrees that increase the monitoring of their fleet, and also the fleet from vessels that want to use the Peruvian port. So you can access, you can see the information of the vessel monitoring system in our Global Fishing Watch map. All right, thanks, Monica. And if you want to go ahead and further answer that question in Spanish for our attendee Eduardo, please go right ahead. I think this question is better geared toward Adesi, but Monica and Paul, please answer if you feel the need. Alex asks, is it possible to turn off the ship's AIS? The AIS turning off and spoofing has been a big question for today, as well as yesterday. But the question is, I'm a fishing vessel, Adesi. I'm going to turn off my AIS. I'm going to go fish in the EEZ, in the Galapagos, or in an MPA, and then come back out. Are there verified cases of this happening in the Galapagos is the question. Sí, muy buena pregunta. Para el caso del análisis de la pesca de calamar, no incluimos esta parte, o más bien no lo identificamos porque no sucedió este apagado donde entra y sale a una zona económica exclusiva. Sin embargo, sí hay casos en los que puede suceder esto, y en Global Fishing Watch lo detectamos a través del inicio del evento de apagado y luego con el evento de encendido. De esta manera podemos verificar también con un aproximado de la velocidad de la embarcación si ésta tuvo
aparente entrada o no a la zona económica exclusiva de algún país, no solamente de Galápagos o cualquier área de interés. Entonces, estos son un poco los indicadores que nos pueden ayudar a verificar este tipo de irregularidades.